Y como todas las semanas, después de cada fin de semana, aparece Catherine Larraguibel en nuestro bloque Vida Sana en Directo. En esta ocasión, eso sí, vamos a hablar de algo que no tiene directa relación con nosotros en general, ¿no, Katy? Así es que vamos a tener un lunes sin culpa. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, vamos a hablar de las personas mayores, porque habitualmente nosotros le decimos adulto mayor a los abuelitos, pero la forma correcta es hablar de personas mayores. El 1 de octubre es el Día Internacional de las personas mayores, entonces por eso vamos a hablar un poquito de ellos, que en Chile cada vez aumenta más esta cifra de personas mayores. Principalmente nosotros nos tenemos que fijar en el estado nutricional de las personas mayores, puesto que la causa de muerte principal son los infartos, que tienen directa relación con el estado nutricional, con la obesidad. Pero los adultos mayores tienen otro índice de masa corporal, no el que nosotros habitualmente conocemos, que es mayor a 25, etcétera. Yo me acuerdo, Katy, que hace un tiempo, hablando de otro tema, tú hablaste de cómo se pierde masa muscular. Y claro, era bien impresionante cómo se perdía. Eso también lo vamos a tocar, pero es muy importante que entiendan, porque habitualmente ni siquiera nadie, como que muy pocas personas saben que el adulto mayor puede tener un poquito más de sobrepeso que una persona que no es adulto mayor. Sobrepeso recién se llama cuando tienen mayor a 28 a 31.9 de IMC, de masa corporal. En cambio, una persona menor de 65 es 25. Entonces se tolera un poco más por un tema de enfermedades, etcétera, ¿ya? Y obeso recién estamos llamando a 32 de masa corporal, a diferencia de una persona que no es mayor, que principalmente es mayor de 30, ¿ya? Sí. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los nutrientes críticos que tiene el adulto mayor, que principalmente, como tú decías, Paola, principalmente son las proteínas, una de las cosas más importantes, porque a medida que pasan los años perdemos masa muscular, independiente seamos mujeres o hombres. Las mujeres pierden más por un tema hormonal, ¿ya? Y además que dejamos de movernos, entonces cada vez nos movemos menos y vamos perdiendo más masa muscular. Esta parte es muy importante. La circunferencia de cintura es algo que debe medirse, porque yo dije que la primera causa de muerte era principalmente las enfermedades cardiovasculares, y eso que tienen relación con tienen relación con la circunferencia de cintura. Entonces una mujer debería tener menor menor que 88 y un hombre menor que 102. Si tiene mayor a eso, ya es un índice de que tiene un riesgo cardiovascular importante y puede tener algún infarto o algo de eso. Ahora, yo me imagino, Katy, que estas cifras son siempre para el hombre y la mujer promedio, porque 102 centímetros, no será lo mismo si el caballero mide 2 metros, 1,90 m, si es que mide 1,50 m. Por supuesto, pero sin embargo, no sé si has visto que hay personas que tienen solamente, no son gorditos, pero tienen principalmente una guatita chiquitita. Sí, claro, como la grasa acumulada en el abdomen. Claro, y eso se condice con grasa principalmente visceral, que la grasa visceral tiene que ver con el riesgo cardiovascular. O sea, es mejor la grasa. Lo mejor es que no haya tanta grasa, pero si que la grasa está, es mejor esa que está como homogéneamente repartida. Exacto. Solamente la grasita en el área abdominal es el problema, porque se condice con el riesgo cardiovascular, y por eso hay que medirse la cintura y llevar un control, no 88, pasar. Tú no hables de cintura, 88 y 102. Eso y sería 102, ¿ya? Y eso también es para el adulto en general, ¿ya? Entonces ahora los nutrientes críticos, principalmente las proteínas, como conversábamos por el tema de la masa muscular, que las proteínas se encuentran, ya lo hemos conversado, pero para que el adulto mayor o a las personas mayores les quede más claro, en los lácteos, leche, yogur, quesillo, y en los cárneos, huevo, pollo, pavo, pescado, marisco, etcétera. Entonces el consumo de estas cosas, al adulto mayor empieza a perder un poquito el apetito a medida que pasan los años, y hay ciertas cosas que no le gustan, que justamente son las proteínas, y dejan de gustarle. Y no es cierto que son más pesadas, quizás porque la digestión es más difícil, y que le van haciendo como el quite, ¿no? Tiene que ver con eso, y además que los lácteos habitualmente tienen intolerancia a la lactosa, pero podemos ahí adecuar un poquito la dieta para que tenga proteínas y no pierdan tanta masa muscular. ¿Qué tal son estos batidos que a veces se promocionan y que son precisamente batidos especiales para personas mayores? Yo soy me imagino que tienen altos índices de proteína. Sí, soy partidaria de esos batidos. Hay distintos tipos, hay para personas diabéticas, hay para personas que tienen poco sodio y un montón de cosas. Entonces eso igual hay que verlo con mayor detalle, pero soy partidaria porque habitualmente, claro, a las personas mayores les cuesta consumir su trozo de pollo, les cuesta consumir su trozo de carne, ¿ya? Entonces es un súper buen
suplemento. También contiene, es importante la fibra que hablábamos ahí, porque como tú decías, habitualmente las cosas le caen un poco más pesadas y les cuesta tener una digestión un poco más rápida. Entonces, las cosas con fibra, frutas, verduras, suplementos de fibra, quizás también es una buena alternativa a cereales integrales. Los líquidos también son importantes en ello, porque habitualmente el riñón funciona un poco menos a medida que pasan los años, entonces necesitamos mantener el riñón de buena forma y deberían consumir más o menos 8 vasos de líquido al día. Ojalá que no sea tanto té ni café porque son diuréticos. Entonces van a perder un poquito de líquido y la idea es mantenerse hidratado lo más que podemos. Y no perder electrolitos junto con... Exacto, acuérdense que a medida que pasa el tiempo también nuestro organismo pierde agua, o sea, mientras más adulto menos agua tenemos, ¿ya? El colesterol y las grasas saturadas, porque habitualmente tenemos estos exámenes alterados en este grupo etario, entonces deberíamos tratar de consumir lo menos que podamos las cosas saturadas como carnes con grasa, la yema del huevo, los lácteos grasosos, etcétera. El azúcar también, porque tenemos resistencia a la insulina y diabetes en este grupo etario muy frecuente, entonces tratar de cuidarnos un poquito de eso y aumentar el omega 3, no solamente por un tema cardiovascular, que era la primera causa de muerte, sino también por un tema cerebral. El omega 3 ayuda a que en general tengamos una mayor sinapsis de nuestras neuronas y podamos no tener ningún problema tan grande con el tema de la demencia senil y todo ese tipo de problemas que habitualmente tienen el adulto mayor o las personas mayores. Katy pregunta, ¿qué pasa con el omega 3 que se toma en cápsulas? Cada vez es más habitual encontrarse a personas que para suplirnos, que yo no alcanzo a comer pescado, no le gustan los pescados a mis niños, en el caso de los niños, o adultos que no tienen tanto gusto por el pescado, se toman estas son como unas pastillas medias gelatinosas, ¿no? De fish oil. ¿Qué onda eso? Es que hay algunas que son buenas porque tienen una buena absorción, pero hay otras que casi no se absorben. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo también lo recomiendo a las personas que habitualmente no les gusta el pescado, porque tampoco la idea es que coman obligado este tipo de cosas, pero recordemos que la linaza y la chía también contienen omega 3, entonces es una forma también anexa, aparte del pescado y los mariscos, de consumir este tipo de cosas, ¿ya? Diariamente, ¿qué deberían consumir las personas mayores? Idealmente entre 2 a 3 lácteos descremados, porque ya conversamos el tema proteico, el tema del calcio, el tema del hierro, que tienen que ver con los lácteos descremados. Leche, yogur, quesillo, en algunos... Diariamente 2 porciones de proteína, estaba viendo. 2 porciones de proteínas, que se refiere. Un huevo puede ser, un trozo de pollo, por ejemplo, de unos 70... ¿Un trozo de qué? ¿De qué tamaño? 70 gramos, o la mano sin la palma de los dedos, con el grosor de la mano. De la parte de la palma, eso digamos. Es una porción, en el caso de los carnes, pollo, pavo, pescado, etc. No es tan grande, porque no es tan grande. Entonces podría ser, por ejemplo, en el desayuno a lo mejor huevo y en la hora de almuerzo a lo mejor un pescado, que es como lo ideal. Consumir 3 tazas de verdura al día, idealmente verduras con más fibra, por ejemplo las verdes y crudas, porque le ayudan al proceso de digestión. 2 frutas al día, ojo con esto. Habitualmente el adulto mayor consume mucha fruta, como pierde un poquito los sabores, le gustan las cosas que tienen sabores muy dulces, y la fruta tiene algo dulce. Entonces, pero no puede pasarse mucho más de 2 a 3 porciones porque contiene mucho azúcar y es de muy rápida absorción y tiene un índice glicémico muy elevado. Entonces, ojo con pasarse con la fruta, ¿ya? 2 a 4 porciones de carbohidratos al día, que eso corresponde pan, choclo, arvejas, habas, arroz, fideos, papas, etcétera. Ojalá integrales por el tema de la digestión, y 8 vasos de agua, como yo comenté antes, y frutos secos o palta. Esto debería estar incorporado. Habitualmente yo en las dietas que quieren bajar de peso, una persona mayor nada más, yo lo restringo un poco, pero en el caso del adulto mayor yo lo pongo más aún. Pan con palta, dele nomás. Dele nomás pan con palta, nueces, almendra, maní, porque contienen un montón de vitaminas, contienen también ácidos grasos buenos que van a proteger de la primera causa de muerte de nuestro país. ¿Qué más tenemos acá? Por último, 2 veces a la semana consumir pescados o mariscos. Yo sé que a veces es medio complejo por un tema económico, que en Chile lamentablemente los pescados y los mariscos son caros. Lamentable y curiosamente, ¿no? Y curiosamente, tú lo has dicho, pero eso es como la recomendación ideal. Ideal incluso consumiéramos 3 porciones. ¿Podemos consumir pescados en lata? Sí podemos, pero el adulto mayor tiene habitualmente hipertensión. Entonces tratar de todas las cosas en lata, lavarlas un poquito antes de servir, sodio, ¿no? Para sacar el sodio y no tener ningún problema con eso. Cosas en lata o congeladas me sirven igual en el caso de los pescados y los mariscos. La idea es consumirlo. Una vez por semana consumir legumbres principalmente. Idealmente pueden ser como guiso. Ya acuérdense que la proteína de las legumbres no es de muy buena calidad, entonces tiene que estar mezclada con un carbohidrato. Lentejas con arroz, porotos con fideos, que es lo ideal. Poroto con rienda clásico, exacto, ¿no? como de la abuelita, tal cual, ¿ya?
Si es que vamos a consumir porotos como ensalada, que también es bueno porque contienen mucha fibra, por ejemplo, un día podemos consumir ensalada de porotos negros con algún tipo de proteína, eso es súper bueno, pero tenemos que agregarle la proteína al lado, sino la calidad proteica de esa legumbre. ¿La proteína o el carbohidrato al lado? No, la proteína, si es que la vamos a comer como ensalada. Ya, perfecto. Si va a ser ensalada de poroto, tenemos que agregarle el huevo duro al lado. ¿No le puede agregar porotos con arroz, por ejemplo, también como ensalada? Sí, claro, también puede ser, ¿ya? Pero siempre o va con la proteína o si no va con el carbohidrato. Para que hagan el enlace. Exacto. Disminuir el sodio, todas las cosas procesadas contienen sodio, entonces mientras más natural, mejor, ¿ya? Realizar 4 veces por semana actividad física y esto es clave. Es clave. ¿Y qué se considera actividad física? Porque no será lo mismo para mí que para mi abuela. Es una caminata de 10 minutos, por ejemplo. ¿Vale como una vez por semana? Vale, para una persona que a lo mejor no se puede mover tanto, 10 minutos, 15 minutos. Ojalá mientras más veces a la semana mejor, más que más rato, perfecto. ¿ya? O por ejemplo, si a un adulto mayor le cuesta un poquito moverse, podría ser 20 minutos, pero ir caminando 1 minuto, el otro minuto para 30 segundos, otro minuto, 30 segundos. Ser más activo. Si esa es la clave, no necesariamente que tiene que salir a trotar o hacer una elíptica, sino que hasta los adultos mayores, como en el invierno, les cuesta un poquito más salir por un tema del resfrío, etcétera. Pueden hacerlo en la casa, levantar unas botellitas de agua, moverse un poco más y ganar un poquito más de masa muscular. Recordemos que el ejercicio de musculación también es importante, hacer un poquitito con estas botellitas de agua, levantar los brazos, etcétera, que eso a la larga va a ayudar a que las proteínas que estamos tratando de consumir en mayor cantidad puedan tener el efecto de generar masa muscular, porque si no, no sirve de nada. ¿Ya? Entonces por eso es un conjunto de moverse más y consumir un poco más de proteína. Vale. Clarísimo. Entonces, 1 de octubre, día de la gente mayor. La gente mayor, las personas mayores, no los adultos mayores ahora. Exacto. Hay que ir teniendo cuidado porque van cambiando. Antes les decíamos tercera edad, ahora tercera edad no, porque tercera suena como a tercera clase. Claro. Adultos mayores, ahora personas mayores, ya. Hay que irse poniendo al día entonces con la nomenclatura. Exacto. Ya, Nos pues, vemos. Muchas gracias, Katy, que estés muy bien. Chao, chao. Chao.